tardes a todos. Es un placer el darles la bienvenida y recibirles en esta bonita sala capitular del corazón, que es el corazón del ayuntamiento de nuestra ciudad. Estoy encantada de acudir a la presentación de este libro, Anécdotas de la Nobleza, de don Amadeo Martín Rey Cabieses, que es el que me acompaña a la mesa. También me acompaña el prologuista, que nos va a presentar también al autor, don Manuel Fuertes de Gilbert, barón de Gavín, y también don José María, no sé, me queda llamarte don José María, don José María San Román, que es el presidente de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos, y también al tesorero de esta misma sociedad. Bueno, nos van a presentar, creo que un libro muy curioso, con anécdotas y cosas que no conocemos de personajes que los tenemos así un poco quizá en un pedestal, pero creo que hoy vamos a descubrir la faceta humana que todos tenemos y que Amadeo, que está muy en contacto con ellos, nos lo va a descubrir. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y doy la palabra a don José María San Román. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta maravillosa sala capitular del excelentísimo Ayuntamiento de Toledo, que es el corazón, el centro de la vida política municipal, no desde ahora, sino desde hace muchos siglos, puesto que este edificio ya en el siglo XVI acogía casas consistoriales. Es una sala maravillosamente dotada, como nuestra querida concejal sabe muy bien. Quiero hacerles destacar algo fundamental, que es el ciclo de las virtudes que tienen en el techo, una de las grandes obras que, según las investigaciones de la historiadora del arte Paula Revenga, ha creado una cierta teatralidad efectista a esta sala, presidida, como no puede ser de otra manera, en el ámbito de la heráldica, por un gran escudo de nuestra ciudad y, por supuesto, el patrocinio de la Inmaculada Concepción, ante la que durante tantos siglos los concejales de esta ciudad han jurado, entre otros, mi propio abuelo, que fue teniente de alcalde de este ayuntamiento durante 21 años, juró su cargo de concejal, por cierto, gratuito, cuando era aquella maravillosa época en la que la gente trabajaba en sus empleos y también eran concejales. Hablo de hace muchísimos años. Ahora, afortunadamente, tenemos un ayuntamiento que es muy sensible a la cultura. Nuestra querida concejal es una gran muestra de ello. Y, por supuesto, también tengo que agradecer, aunque no ha podido estar con nosotros a última hora, al excelentísimo señor don Carlos Velázquez, alcalde de Toledo, que ayer mismo me dijo que no podía acompañarnos por un motivo sobrevenido, pero que sé que está muy encima de la vida cultural de la ciudad y que sé que tiene un gran deseo de que sigamos siendo, primero, una capital cultural en el corazón de toda España y de toda Europa. Segundo, que seamos capitalidad europea de la cultura 2031. Y tercero, un hecho que además ya se ha hecho realidad, que es que somos capitalidad del deporte en Europa año 2025. Yo, como pueden comprobar, no soy nada deportista, pero, hombre, siempre es una alegría para todos nosotros, ¿no? Quisiera saludar muy especialmente, con carácter previo a mis palabras, que necesariamente deben ser muy breves, a las personas que nos acompañan en este acto, en concreto a don Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, secretario general de la Conferencia Episcopal, para mí y para muchos centinela y luz de la Iglesia española en el presente, un faro donde creo que la Iglesia española debe mirarse en el día de hoy para mejorar. Lo digo más allá de la amistad, que es mucha, pero lo digo de todo corazón. Al excelentísimo señor don Alfonso Zulueta Sánchez, conde de Santana de las Torres, que también sale en el libro, comendador mayor de la Orden de Santiago en España. Al ilustrísimo señor don Álvaro Marañón Bertrán de Lis, conde de Retamoso, que sé que tiene una importantísima labor en que este libro haya sido realidad, lo cual es algo que me parece que es una generosidad digna de encomio. Al presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, don José María San Román. Al excelentísimo señor don Felipe Hernández Perlines, director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Castilla-La Mancha. Al ilustrísimo señor don Antonio Pedro Muñoz Perea, hermano mayor de la Hermandad Mozárabe de Toledo. A jóvenes representantes de corporaciones, me refiero a don Carlos Neira, asesor fiscal, miembro joven vinculado a la Fundación de la Diputación de la Grandeza. Y dejo para el final en saludos a una persona para mí muy especial y que además me parece
que tiene una grandísima labor por delante, que es a doña Inés Olaran Mújica, que aunque la deje la última, la dejo presente por la importancia que tiene, que es la directora de la revista Hidalguía, consejera correspondiente nuestra, y que además dirige la revista de emblemática más antigua de este país. Creo que es del año 54, o sea que tenemos más de 7 décadas de historia prolongada. Quiero también saludar a las autoridades toledanas que hoy nos acompañan. Me refiero a don Enrique Julio Toledo Brasal, jefe de Servicio de Cultura de la Diputación de Toledo, a doña María Dolores de Ancos Alonso Barajas, directora del Centro Cultural San Clemente, a don Vicente Romero, alcalde de Rielves, a don Ventura Lebriz, consejero nuestro, auditor de la Junta de Gobierno, presidente también de la Asociación Cultural Montes de Toledo, que edita la revista etnográfica más antigua de la provincia de Toledo y de Castilla-La Mancha, la revista de los Montes de Toledo, de Estudios Monteños, y a doña Saray Alonso Robles, presidenta de ADAUM Toledo, a doña María del Valle Fernández, censora letrada del Tribunal de Cuentas de España, y, por supuesto, y fundamentalmente a todos ustedes que hoy nos honran con su distinguida presencia y que hacen de esta presentación una realidad. Además, sé que vienen porque les interesa, porque les apetece el tema y, sobre todo, porque tienen ganas de poner cara, poner un relato, poner una historia, poner una dosis de realidad a eso que parece que es un término extraño, que parece ajeno, que es el término nobleza. Y para ello, además, con este libro tenemos a alguien que nos va a llevar de la mano en 48 capítulos a una historia maravillosa. Hablo de mi querido amigo Amadeo Rey Cabieses, una persona que se caracteriza por la generosidad, que se caracteriza por la cultura y que además se caracteriza por la facilidad docente y didáctica con que explica todo lo que se propone. Don Amadeo es articulista, es conferenciante, es compañero académico y sobre todo es una persona que no tiene ningún problema en enseñar, en aportar. A mí, una persona que también queremos mucho todos los que le conocemos, que es don Feliciano Barrios Pintado, que ha sido hasta hace muy poquito catedrático de Historia del Derecho en la facultad en la que ahora yo como sustituto doy clase de Derecho Procesal, me enseñó una lección muy importante y decía que en la vida hay que juntarse con la gente que suma, con la gente que hace. Y eso es fundamental. Amadeo es una de las personas que hace, que suma, que nunca resta. Todo lo que él toque, todo lo que donde él esté, siempre será un solar fructífero, un árbol frutal, siempre. Amadeo es un gran cultivador de árboles frutales en el sentido más cultural y más cariñoso del término. Y este libro que presentamos hoy, Anécdotas de la Nobleza Española, es, como él mismo dice, una historia íntima, una historia personal. No es la historia de una genealogía, no es lo que a veces puede llegar a ser una aburrida erudición sobre las glorias y vanaglorias y superglorias y a veces no glorias de algunas familias nobiliarias españolas, sino más bien es un relato que nace del corazón de las personas entrevistadas, también, por supuesto, de los archivos, pero sobre todo de las personas entrevistadas que muestran algo más, un detalle aparte, algo que no conocemos y que se deja abrir. Es un libro que nos abre, sobre todo, una puerta a una historia interior, a una historia cercana, una historia que nos demuestra que la nobleza española también siente, también habla, también sufre, también tiene vidas tejidas de desgracia. Eso es algo muy difícil y muy importante. Desde tiempos inmemoriales la nobleza ha despertado fascinación. Sus títulos, sus linajes, sus grandezas han quedado grabados en la historia de España por sus méritos, por su labor, por su muchísima relevancia social, pero hasta ahora no se había escrito quizá más allá de los diarios, más allá de la correspondencia, ¿no? de la literatura epistolar, no se había escrito algo tan íntimo, tan cercano, tan auténtico, tan tejido de vivencias para hablar de la nobleza española. Ello viene gracias a que Amadeo es una persona, me permito tutearte en este caso, es una persona que tiene un acceso privilegiado a archivos, a testimonios, a documentos y además tiene, aparte de una gran intuición, tiene una maravillosa labor de campo diaria. Aparte, no solo porque conoce a estas familias, sino porque trata en su conocer,
en su buen hacer, trata de sacar y de entresacar, que es una palabra que me gusta todavía más, esos pequeños detalles. Es un libro hecho para la curiosidad, es un libro basado en la capacidad para mostrarnos que la nobleza española no ha estado exenta de desafíos, de escándalos, incluso de desgracias. Saben ustedes, y lo sabrán más aún cuando lean el libro, que hubo aristócratas que tuvieron que reinventarse completamente a partir de determinadas crisis históricas recientes, o que hubo personas cuyos títulos les trajeron muchísimos más problemas que beneficios, a veces problemas tan cercanos como los de la propia familia. Otros, directamente, nobles, familias nobiliarias, que han vivido con el estigma de la desgracia, también existe. También lloran, también sienten, también lamentan, también celan y también anhelan, porque en el fondo, nobles, pero antes que todo personas. Tampoco es casualidad que presentemos este libro en Toledo, ciudad, como podemos ver solo en esta sala, íntimamente ligada con la nobleza española, puesto que durante siglos Toledo ha sido un epicentro de poder, no solo de un poder civil o de un poder fáctico, sino, por supuesto, de un poder religioso, de un poder social, de un poder económico, que, sin lugar a duda, trajo al interior de nuestras, a veces excesivamente cerradas murallas, trajo a las grandes casas nobiliarias españolas. E incluso algunas casas nobiliarias españolas nacieron de aquí. Solo quiero hacer una reflexión. Los Álvarez después son de Toledo. Creo que eso tiene ya una significación bastante para decirlo. Han residido y dejado su huella ilustres como los duques de Escalona, los condes de Fuensalida, los condes de Cedillo, los marqueses de Malpica, palacios, conventos, casas solariegas, patronazgos, lugares de donaciones, heráldica, miles de muestras que nos han demostrado que hasta llegar incluso a la catedral, donde también ha habido grandes arzobispos toledanos y grandes canónigos de importantes familias nobiliarias, nos demuestra que la nobleza ha permeado y sigue permeando todavía hoy en la vida cultural toledana. Ello es algo que creo que a la ciudad también le debe servir de acicate cultural, y de hecho en este proyecto de la Capitalía Europea de la Cultura se ha transmitido, y nuestra querida concejal lo sabe, la idea de que Toledo también es una ciudad fundada a base, en parte, me refiero, fundada en la idea de ese Toledo del 16 de casas nobiliarias, y antes también, por supuesto, de una tradición maravillosa que es la tradición mozárabe, una tradición importantísima, una comunidad histórica, jurídica, litúrgica y nobiliaria de base genealógica que nos ha dejado una raigambre excepcional que ha conseguido que todavía hoy, todos los días, desde el siglo XI, se siga celebrando el rito hispano-mozárabe en nuestra ciudad. Don César sabe muy bien de lo que es y además es de los que mejor sabe celebrarlo. Esta obra, Anécdotas de la nobleza española, no es sino un compendio de historias curiosas, pero ante todo es un libro que nos invita a reflexionar sobre algo importante, que es el papel de la aristocracia a lo largo y ancho de los siglos, es decir, desde una perspectiva sincrónica y diacrónica. Es un libro que desmonta mitos, que nos acerca a realidades, que nos habla de amenidad y que además nos viste de una visión didáctica, lógica, docente, maravillosa, algo que parece aislado, pero que en el fondo se convierte en un auténtico placer, no solo para historiadores, para genealogistas, para juristas, para personas del mundo académico, sino también y sobre todo para personas de la vida diaria, de la vida común, personas que no tienen relación directa, digamos, con este maravilloso mundo de la emblemática, como así le definió el gran maestro Sabos de Vallay, pero sí tienen interés por conocer. Porque no olviden una cosa, la historia de España pasa por muchos lugares. Ya saben ustedes que además España, y es una frase que me encanta decir, de Raymond Carr, España es ese país que puede vivir la miseria sin perecer en ella, decía Raymond Carr, pero también es el país en el que el tejido social ha creado, como creo que en ningún lugar de Europa, una conciencia hispánica y una conciencia nacional importantísima. Una conciencia que además es nuestro deber defender, a pesar de que estemos en un momento histórico en el que el relativismo social y el relativismo patriótico reine en exceso y permee en exceso en nuestros argumentos sociales. Es una tristeza
que un país que tiene una historia quizá la más dilatada o de las más dilatadas de nuestro mundo, o por lo menos de Europa, tenga que sufrir la ignorancia. Eso es algo que me parece que incluso hasta un pecado. Porque además les voy a decir una cosa. El primer libro genealógico común en el mundo fue la Biblia. El Evangelio empieza con la genealogía de Jesucristo. Y a partir de ahí, el destierro, las generaciones, todo. O sea, de aquí sale todo eso. O sea, que si Dios es Padre y es Hijo, que también es algo genealógico, España también es hija y heredera de una historia. No quisiera entretenerme mucho más, pero sí me gustaría primero agradecer al Ayuntamiento, como siempre, su gran generosidad con la sociedad. Este Ayuntamiento se acuerda de nosotros, nos cuida. Seguimos pidiendo una vez más una sede para la sociedad, tener al menos un despacho o algo para poder tener Estamos más cerca. Tener nuestra biblioteca, que ya va por cerca de los 500 libros y seguirá habiendo más todavía. Por supuesto, a Amadeo, que ha accedido a presentar este libro en la ciudad de Toledo. A alguien también para mí muy querido y muy especial, que es don Manuel Fortes de Gilbert, mi querido Manolo Gavín, uno de mis introductores junto con Amadeo en este mundo nuestro de la emblemática. Y, por supuesto, a todos ustedes que han querido acoger este libro en la ciudad y venir a la presentación. Y les pido 3 cosas. La primera, que lo compren y lo lean, porque es un libro que tiene muchísimo que decir. Además, es un libro que se puede leer, como nos van a exponer a continuación, muy fácilmente y no requiere leerlo de un golpe. Se puede leer en muchos ratitos, hasta 48 capítulos, son 48 ratitos, que todos tenemos alguno. Segundo, que no olviden el legado emblemático, heráldico, genealógico, nobilico de nuestra ciudad y de nuestra provincia, que lo divulguen, que lo defiendan, que sigan en esa línea, que también nos ayuda a combatir el relativismo de nuestro siglo, porque al final la tradición es la que combate el relativismo. Entre tradición y traición solo hay una letra, que es la D. Hay que mantener esa D muy cerca. Y la tercera es que, en la medida de lo posible, traten, si pueden, de conocer a nuestra Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos, que estamos tratando poco a poco, toda la mesa de gobierno y todos los consejeros que estamos en ella, de incentivar, de darle una vida en la ciudad, en la provincia, en nuestro país. A la vista está que las representaciones de personas y entidades que han venido es una muestra de que por lo menos estamos siendo poco a poco más respetados. Es un trabajo diario de todos nosotros. A nuestro querido compañero Ventura Leblic le han aprobado hace poquito 2 banderas, Pulgar y Herrera de Oropesa. Nuestra sociedad trabaja también en la línea de crear símbolos para los municipios, para informar, para crear esa cultura en relación con la emblemática, que me parece que es una cultura fundamental, e insisto que nos saca, y es algo que a mí me encanta, del relativismo común. Así pues, son las 3 cosas que yo les pido que lo lean, les agradezco mucho que hayan estado y agradezco mucho que Amadeo, Manolo, hayáis accedido a presentar este libro, que es un poco de los dos, porque Amadeo es el autor, pero mi querido amigo Manuel Barón de Gavín es el prologuista de esta maravillosa historia que en 48 píldoras, en 48 epítomes, nos habla de anécdotas de la nobleza española. Un libro que sé que tendrá, y espero que tenga, y te pido que tenga, una continuación. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, José María. Doy paso a don Manuel. Vale. Sí. Monseñor, señora concejala, presidente de la Sociedad Toledana de Heráldica y Genealogía, comendador mayor de la Orden de Santiago, familia Marañón, condes de Retamoso, presidente de la Hermandad Mozárabe, señoras y señores. En realidad, asistir a la edición de un libro nuevo es una ocasión muy gozosa, aunque la calidad del libro no sea buena y aunque el tema a lo mejor no sea interesante. Si además el libro es verdaderamente magnífico, como el que tenemos aquí delante, amenísimo de leer y con algún detalle del autor
que nos ha puesto las notas al final del libro y no a pie de página para que la lectura sea más amena y recoge además una magnífica bibliografía sobre la materia, pues es de verdad una gran ocasión, y presentarlo en la Ciudad Imperial muchísimo más todavía, ¿eh? En realidad, presentar al doctor Amadeo Martín Rey Cabieses es complejo. Tiene un currículum vitae larguísimo, multinacional. Evidentemente es ciudadano español, también ciudadano peruano por su madre, de una gran familia de Perú. Trabaja hoy en una multinacional importantísima del seguro, la primera del mundo. Ha trabajado en Argentina, en Perú, en Atenas, en Milán. Aún recuerdo que en su estancia en Atenas, trabajando para su empresa, mandaba al periódico La Razón unas crónicas estupendas de personajes singulares de la realeza europea que tenemos todos guardados en fotocopia. Por lo demás, como saben, Amadeo es uno de los autores europeos más importantes en este mundo del derecho premial, la nobiliaria, la heráldica, la genealogía y, desde luego, las genealogías de los reyes, que suele además ilustrar muy bien sus conferencias con mucho aparato gráfico, que hoy, por la sala, no va a presentar, pero tiene un archivo fotográfico absolutamente impresionante. Por lo demás, Amadeo es 3 veces doctor en medicina después de su licenciatura, doctor en historia y últimamente doctor en derecho también. Y además pertenece a la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, de la que es director de publicaciones, a la Real Academia de la Historia, a la Academia Española de la Diplomacia y a 20 o 30 entidades dedicadas al estudio de la historia y de estas materias que nos ocupan en el mundo americano, italiano y español. También le permite el hablar inglés, francés, italiano y todo este tipo de cosas, le permite una presencia magnífica en los grandes foros internacionales y en los convenios y convenciones a las que podemos asistir, ¿eh? Después de todas estas cosas, podríamos decir que Amadeo es realmente un gran hombre del siglo XX y del siglo XXI, ¿eh? Con estos currículums que no son frecuentes. Pero en realidad yo creo que en el fuero íntimo y en lo más interior de su alma, Amadeo es un hombre del Renacimiento, ¿eh? Es verdad que en estos tiempos donde hemos olvidado las humanidades, también el Renacimiento, también la historia, que incluso nos atrevemos de una forma disparatada a reescribir desde ideologías pasadas de moda y populistas, pero el Renacimiento significó muchísimo. No solo abandonamos el mundo cristocéntrico de la Edad Media, sino que pasamos a entender y a estudiar el hombre y su mundo. Y en ese sentido, Amadeo es un gran hombre del mundo y un hombre universal. Si hubiese vivido en el Renacimiento, Amadeo hubiese sido un gran filósofo, un gran estadista o posiblemente un brillante cardenal de la Iglesia, ¿eh? Hoy por hoy ya no existen los cardenales laicos, es una lástima, monseñor. Pero yo creo que Amadeo ha hecho un esfuerzo con este libro muy importante, no solo porque es verdaderamente entretenido de leer y aprendes muchas cosas que no sabíamos gracias a que ha entrevistado a todos los personajes que en él aparecen, sino que ha hecho una labor didáctica importantísima para recordar que el estamento noble español ha hecho servicios profundísimos y muy importantes a España en la milicia, en el ejército y en la administración, que a veces se olvidan. Es cierto que la moderna historiografía ahora se dedica mucho al estudio de los comportamientos individuales y colectivos y han hecho alguna labor importante, entre ellos, por ejemplo, la Fundación Cultural de la Nobleza de la Diputación de la Grandeza, que he sido secretario general 25 años, y algunos cursos universitarios en España y en Europa. Probablemente este libro es enormemente didáctico sobre ese papel de la nobleza, porque no hay que olvidar que el derecho premial, que es en el fondo donde se resume todo este mundo, es muy amplio. No solo son los títulos del reino, también están las órdenes caballerescas, Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, la Orden de Malta, la Orden del Santo Sepulcro, algunas otras que pululan por el mundo que están suprimidas por la Iglesia, como los templarios. En España hay además una veintena de corporaciones nobiliarias que siguen tratando de conservar nuestras tradiciones y una serie de principios que casi todos compartimos. Y eso ha existido en todos los países, en todas las culturas y en todos los tiempos. En el siglo XIX español, donde los españoles perdimos el tiempo en lugar de dedicarnos a la revolución industrial y a ver el crecimiento de la burguesía industrial y mercantil,
y nos dedicamos a hacer guerras, a cambiar la monarquía, a pelear los liberales con otros partidos políticos, a tener a los espadones de altos jefes del Estado, a buscar una dinastía nueva y finalmente conseguimos llegar a la restauración con don Alfonso XII y con las personalidades de Cánovas y de Sagasta. Pero ese derecho premial existió siempre. Cuando en el primer tercio del siglo XIX la Constitución declara la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y, por tanto, la libertad de todos para pertenecer a las funciones militares o civiles, cualquier persona, por su nacimiento sin privilegios para los nobles, es verdad que sí subsistió la nobleza titulada, la única. Mantuvo siempre una legislación específica a lo largo del siglo, en algún momento con puestos más importantes en el Senado, como senadores vitalicios y estas cosas, pero se mantuvo durante todo el siglo y fue un siglo donde aumentó muchísimo el número de nobles titulados. ¿Por qué? Pues por tantas guerras, las carlistas, las unas, las otras, y los cambios de dinastías y de jefes del Estado. Incluso el propio general Serrano, como regente del reino, también dio títulos nobiliarios. Entonces, todo el mundo se apuntaba a dar los títulos. Después, Alfonso XIII fue extraordinariamente generoso con el mundo nobiliario. Participó en casi todas las órdenes y corporaciones nobiliarias, no solo como gran maestre de las 4 grandes órdenes españolas, que eran, como él decía, la joya de su corona, sino también de muchas corporaciones nobiliarias donde ocupó la presidencia y además cambió uniformes, registros, normas y fue muy generoso con el otorgamiento de títulos y de rehabilitaciones, incluso a veces con la crítica escrita de la Diputación de la Grandeza por la amplitud de sus trabajos. Después ya, como saben, Franco también dio 40 y tantos títulos nobiliarios, no solo a generales de la Guerra Civil, que se interpreta muy mal ahora, sino a personas muy célebres del mundo de la filosofía, de la ciencia y de la cultura. Y don Juan Carlos concedió 50 títulos a lo largo de su reinado, también a personalidades muy significativas, incluso a algunos que rechazaron el título que el rey les ofrecía, como puede ser el académico don Pedro Laín Entralgo, Severo Ochoa, o el propio Javier Solana, secretario general de la OTAN, a quien le dio el Toisón de Oro en su lugar. Pero el derecho premial ha existido y existe siempre, con muchas limitaciones, porque cuando nos han llegado unos criterios políticos completamente distintos de lo que era la sociedad española hasta hace 20 años, en ese momento se han suprimido 33 títulos nobiliarios, 28 de los que dio Franco y 5 de los que dio el propio rey Juan Carlos. Es así la situación, pero espero, nada es eterno en esta vida más que la muerte, con lo cual la nobleza seguirá viva, seguirá vigente y hoy está particularmente activa a través de la Diputación de la Grandeza. Y por eso Amadeo nos ha hecho un gran favor presentándonos una colección de grandes personalidades históricas que han hecho mucho por la historia de España. Yo también les agradeceré que se la lean porque van a disfrutar muchísimo con ello y, como hacía José María San Román, le pediría a Amadeo que, por favor, empieces ya el tomo segundo, que estamos muy interesados en leerlo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias. Señora doña Ana Pérez Álvarez, doctora, una colega, he sabido que somos colegas, médico también. Y bueno, gracias por venir en representación del señor alcalde de Toledo, que estamos encantados de estar aquí en esta casa, en esta maravilla, que es la sala capitular, ¿no? Excelentísimo y reverendísimo Monseñor Francisco César García Magán, al que conozco desde antes de su consagración como obispo y ahora, pues, en fin, estoy encantado de tenerlo aquí en esta conferencia o en esta presentación. Al ilustrísimo señor don José María San Román Cutanda, presidente de la Sociedad Toledana de Estudios Genealógicos y Heráldicos, o Heráldicos y Genealógicos, que en realidad es el artífice de que esta presentación se ha producido y se ha producido aquí, en Toledo. Por supuesto, al excelentísimo señor don Manuel Fuertes de Gibraltar y Rojo, barón del Gavín, que, bueno, yo digo que es prácticamente como mi tío. Hasta, vamos, es como si fuera mi familia, se puede decir, ¿no? Y yo lo quiero así, él lo sabe. Y al que tengo un enorme respeto humano y también un enorme respeto académico. Como se puede ver, como ha hablado ex abundantia cordis, o sea, de lo que sale del corazón, sin tener que mirar papel alguno,
ha hecho un resumen perfecto y magnífico de lo que es la nobleza titulada española y eso se ve enseguida, ¿no? ese conocimiento. Por supuesto, al ilustrísimo señor don Antonio Muñoz Pereira, hermano mayor de la ilustre y antiquísima hermandad de caballeros y damas mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza de la Imperial Ciudad de Toledo. Le he pedido a José María que me dijera el nombre completo y ha tenido la delicadeza de dármelo, y yo lo digo con todo gusto porque realmente es una maravilla, es un compendio de historia ese mismo título en sí, ¿no? Por supuesto, debo agradecer especialmente la presencia aquí pues del excelentísimo señor conde de Santana de las Torres, Alfonso de Zuleta y Sanchiz, comendador mayor de la Orden de Santiago, que es la segunda autoridad de la Orden de Santiago en el mundo, después del rey. O sea que estamos hablando de que una de esas 4 órdenes militares que ha citado el barón de Gavín, antiquísima orden militar, él la representa, muy bien representada. Además, como él sabe, le tengo un especial cariño. Voy a citarlo en la conferencia, porque hemos tenido algunos episodios divertidos y algunos viajes entretenidos, de los que hablaré más adelante. Y, por supuesto, también, como ha dicho José María San Román, probablemente el causante de que yo esté aquí hoy es el conde Retamoso, ¿no? Álvaro Marañón y Beltrán de Lis, conde Retamoso, que además está especialmente unido a esta ciudad de Toledo, ¿no? Su abuelo, evidentemente, que ustedes lo conocen perfectamente, no hay que presentarlo, el penta académico Gregorio Marañón, médico, humanista, en fin, ensayista, en fin, no hay que presentarlo. Y él, bueno, pues me impulsó a utilizar una documentación que yo ya tenía y que le diera forma de libro, y sobre todo me presentó a la editorial, donde él ya ha publicado algunas obras, por ejemplo, una obra de una parienta suya, La Madre Maravillas, que es una excelente obra que, por cierto, aprovecho para recomendar aquí, ya que estamos hablando de libros, y que realmente, bueno, pues vale la pena, ¿no? También, por supuesto, a José María San Román Águila, presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, que veo que la cuestión gastronómica es hereditaria, porque José María San Román es vamos, de hambre no se va a morir nunca, eso estoy seguro, y además tiene un paladar exquisito y vamos, yo creo que es un ejemplo del buen gusto, al menos en la gastronomía y en otras muchas cosas también, con lo cual estamos encantados de tener a su padre aquí en esta presentación. Y también a una persona que ha citado antes también José María, que es Marinés Olaran Mújica, a la que le tengo especial afecto. Es colega mía en muchas cosas, por ejemplo, es consejera conmigo también en la Sociedad Toledana. Es una persona que además también está muy unida a un país que es mi país, que es el Perú. Está casada con un peruano, igual que yo soy peruano. Y además, como ya he dicho, es la directora de una revista que desde el año 53 se publica, que es la revista Hidalguía, que publica la Asociación de Hidalgos afuera de España, la Real Asociación de Hidalgos, ahora llamada, y que es un ejemplo de persistencia en la comunicación, en la difusión de estas ciencias, que algunos llaman ciencias heroicas o ciencias auxiliares de la historia, tienen diversos calificativos, es historia puramente, es historia vista desde un punto de vista, ¿no? Bien, deseo, por supuesto, agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de esta Imperial Ciudad de Toledo. Por cierto, voy a leer mi disertación. Yo habitualmente, los que me conocen saben que yo pongo santos, como digo yo, ¿no? O sea, imágenes, como ha dicho Manuel, el barón de Gavín, para que la gente... Pero en esta sala tan maravillosa me parecía un atentado y una falta de respeto poner una pantalla y unas imágenes. Así que van a tener que, en fin, a emplear su imaginación, digamos, en lo que yo vaya contando. Intentaré ilustrarlo de la mejor manera posible para que no me haga falta el poner imágenes, ¿no? Bien, pues como decía, deseo agradecer al Ayuntamiento de esta Imperial Ciudad, en la persona de la concejal de Cultura de este Ayuntamiento, su hospitalidad en esta su casa, para presentar mi libro Anécdotas de la nobleza española, una historia íntima. Pues bien, cuando le planteé prologar mi libro a mi querido Manolo, al barón de Gavín, como sus amigos le conocemos, Manolo, no dudó un minuto en aceptar, como no vaciló en querer acompañarme hoy en Toledo en esta jornada. Nunca podré agradecerle
su larga amistad de tantos años, sus sabios consejos y el buen humor de que hasta en los momentos más duros sabe hacer gala. No descubro nada si afirmo que es una autoridad ampliamente reconocida en la materia de la que hablamos y su aval es para mí de una extraordinaria importancia. Se preguntarán ustedes cómo se me ocurrió escribir este libro. Bueno, pues surgió como surgen muchos otros proyectos, de una manera inesperada, ¿no? Estando viviendo en Atenas, en aquella época, por motivos laborales, pues el diario La Razón me pidió que escribiera unos artículos diarios. Por cierto, les recomiendo que nunca acepten semejante cosa, porque escribir un artículo al día sobre una materia es verdaderamente arduo, ¿no? Pero, sin embargo, esta cuestión me salvó la vida. Cuando yo llegué a Atenas, no conocía a nadie en Atenas, no hablaba griego, ni lo hablo ahora tampoco, tenía que trabajar en inglés, y no conocía, como digo, a nadie. Y cuando llegaba a las 7 de la tarde a mi casa, después de un largo día de trabajo, pues el tener que escribir hasta las 12, hasta la 1, hasta las 2 de la madrugada un artículo al día, aunque es muy agotador, pero me salvó la vida porque me pude entretener en algo que no tenía con quién hablar, ¿de acuerdo? O sea que le agradezco a La Razón, en este caso, el haberme encargado esta cuestión. Años más tarde, la editorial La Esfera de los Libros tuvo la idea de proponerme publicar un libro con ellos y me pidió que presentara 3 proyectos, ¿no? Yo presenté 3 proyectos y el que eligieron fue el que ahora presentamos, basado en aquellos artículos cotidianos atenienses, vamos a llamarles así. Elegí, como se ha dicho ya, 48 títulos. ¿Y cuál fue el criterio de elección? Bueno, pues el criterio de elección, desde luego, no fue ni los más antiguos, ni los de mayor rango, sino simplemente aquellos títulos de los que yo tenía conocimiento, donde yo tenía algo que aportar, a cuyos titulares actuales yo conocía, o que era incluso pariente de algunos de ellos, y por tanto tenía acceso directo o fácil, probablemente entonces una cuestión de vagancia el haber hecho el título así, ¿no? Pero en realidad era la forma de acceder rápidamente a la documentación y a la información. Bien, por supuesto me tuve que reunir con estas personas, con estos titulares de estos títulos nobiliarios en lugares de lo más pintoresco, desde sus casas, la mía, bares, cafeterías, restaurantes, parques, o sea, he hablado con estas personas en los sitios más, hoteles, en fin, he estado en lugares, no solamente en Madrid, en otros lugares del mundo, ¿no?, donde vivían o donde estaban en ese momento, por tanto, como decía alguien antes, es un libro vivido en la calle, porque en realidad en cualquier lugar he podido obtener esa información. Muchos me han dicho, por tanto, que este libro es vivido y es verdad. Eso facilitó para mí su escritura y confío que también su lectura. Mucho de lo en él expuesto es inédito, hechos sucedidos o personales de sus protagonistas, nunca contados hasta ahora o bien poco o nada conocidos por el gran público. Bien, la nobleza española se ha dicho, es una gran desconocida y sus hechos pasados y vida actual están sometidos, en el sentido de muchos, a múltiples lugares comunes, tópicos, tergiversaciones, frutos a veces de la ignorancia y otras veces de la maledicencia y a veces también de la envidia. Sin embargo, el interés por la nobleza es creciente, curiosamente. La nobleza, titulada española, constituye a todos los efectos, según mi criterio, un incalculable patrimonio inmaterial de España, tanto como la Catedral o el Alcázar de Toledo o las iglesias de Santo Tomé, de San Miguel, de Santiago del Arrabal o de San Ildefonso son parte del inmenso patrimonio material de Toledo y, por ende, de nuestra patria. Me acuerdo hace un tiempo en una entrevista no en una entrevista, era una tertulia a la que me invitaron en una televisión española, me decían qué importancia tienen los títulos para España, ¿no? Y yo le decía, mire usted, pues es que los títulos nobiliarios son un patrimonio inmaterial de la nación española, del mismo modo que la Catedral de Toledo es un patrimonio material de la nación española. Y otra persona de esa tertulia me decía, bueno, pero son anacrónicos y además muchos fueron concedidos en época no democrática. Y le digo, mire, prácticamente la mayoría fueron concedidos en época no democrática. Y por tanto, dice, hay que destruirlos, hay que abolirlos o cancelarlos porque fueron concedidos en época no democrática. Y dije, bueno, mire, la Catedral de Toledo y la de Burgos y la de León también fueron erigidas en época no democrática. ¿Acaso hay que coger el bulldozer y echarlas abajo por esa razón? No. Es un patrimonio material
y los títulos un patrimonio inmaterial, pero en todo caso patrimonio de todos nosotros, de los titulares y de aquellos que no tenemos ningún título, pero que formamos parte de la nación española y, por tanto, de alguna manera también son nuestros. El Ducado de Alba no solamente es de Carlos Fitzgerald y Martínez de Irujo, Duque de Alba de Tormes, sino también es de todos ustedes y mío también. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta, yo creo que es importante. Bien, por tanto, esta situación, bueno, otra de los tópicos que se dicen de la nobleza española titulada, y también la no titulada, sobre todo la titulada, es que sus miembros se dedican al dolce far niente, a no hacer nada, ¿no? Dolce far niente, dulce no hacer nada en italiano, ¿no? Entonces, bueno, pues no. Prácticamente el 99%, solo hay un 1% probablemente que tienen rentas magníficas por su casa, pero el 99% de los títulos nobiliarios españoles se dedican a trabajar duro. Todos los días levantan a las 7 de la mañana, van a su trabajo, se dedican a los negocios, a las profesiones liberales que sea, a lo que sea. Bien. Esta es una cuestión que también es necesario subrayar aquí. Ahora bien, una de las obligaciones, además de trabajar de los títulos, es llevar el título con dignidad. Y esto es muy complejo a veces, ¿no? Es decir, llevar el título con dignidad es, por tanto, su mayor y difícil deber, una exigencia que asumen a sabiendas de que estar a la altura del legado recibido es un timbre que redobla el honor de ostentar la merced nobiliaria. Por todo ello, abogo por su uso y rechazo su premeditada ocultación en sociedad, como lamentablemente hacen algunos titulares que confunden la debida modestia que conviene que bañe toda relación humana con un indebido avergonzarse de usar en público un título cuya concesión o sucesión ha firmado el rey. Es de bien nacidos ser agradecidos y parte del agradecimiento pasa por usar lo que graciosamente el monarca concedió justamente para que sirviera de ejemplo a otros y de luminaria en la oscuridad. Repasar la historia de estas dignidades se puede hacer de diversas formas. Yo he optado por hacerlo a través, sí, de hechos gloriosos que hicieron merecedores a sus concesionarios de esas mercedes, pero también espolvoreando el texto de múltiples anécdotas o sucesos curiosos, a veces divertidos, lo que los franceses llaman la petite histoire, ¿no? Que hagan más amena la lectura y el acercamiento a esa realidad de hoy en día. Toledo ha estado presente siempre en mis pensamientos y en este libro, como no podía ser menos, en el caso de una ciudad que tuvo y tiene una importancia histórica apabullante. Así, a lo largo de sus páginas, hablo de linajes indisolublemente unidos a esta imperial ciudad. La Casa de Toledo, nos habla de Toledo, que se ha citado, repleta de títulos de Castilla en sus ramas de Alba, a los que dedico un capítulo, Villafranca, Medina Sidonia, a los que dedico otro capítulo, Vívona, Valdueza, La Horcajada, Mancera, Oropesa, Villamagno, Cervera, hace brillar el nombre de Toledo entre lo más granado de la nobleza española. Sol Fitzgerald, hija de los duques de Alba, casó con el duque de Santoña y fue una de las más conocidas damas de la sociedad de su tiempo. La Ventosilla, en la localidad toledana de Polán, donde el conde de Teba cazaba con Alfonso XIII, fue de los arzobispos de Toledo, para pasar más tarde a ser propiedad primero de los opulentos marqueses de Murrieta y luego de los duques de Santoña. Era visitada cada primavera por Pidita Iturbe, marquesa de Belvís de las Navas y princesa de Hohenlohe-Langenburg. A la anterior duquesa de Medina Sidonia, Isabel Alba de Toledo y Maura, la llamada duquesa roja, porque tenía ideas bastante peculiares sobre la sociedad, el escritor Jean Cocteau la llamaba la petite épée de Toledo, ¿no? La pequeña espada de Toledo, porque le venía al pelo, porque era delgadita, menuda, pero corajuda y determinada como pocas. Los Cerralbos, en la carretera de Madrid a Talavera de la Reina, nos recuerda el nombre de otro título tratado en el libro, el del Marqués de Cerralbo. Hablo del cardenal Francisco Pacheco de Toledo, hermano del primer Marqués de Cerralbo, y también de la gran exposición sobre Gregorio Marañón, padre del primer Marqués de Marañón, clausurada precisamente en el Centro Cultural San Marcos de esta ciudad de Toledo. Precisamente a Toledo está vinculada esta conspicua familia. Desde su despacho en el Cigarral de Menores, Gregorio Marañón escribía y desde su exilio parisino recordaba a Toledo en su Elogio y Nostalgia de Toledo, publicado en 1941. Verdadero compendio de toledanismo. Precisamente en su discurso, El Toledo del Greco, ese sabio pentacadémico que citaba antes, ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en 1957 escribiría El Greco y Toledo. Como publicó su nieto Álvaro Marañón y Beltrán de Lis, conde de Retamoso, en la imperial ciudad eligió, tras su exilio, construirse un foro de sosiego y de paz
esto que estamos oyendo es el himno de la Orden de Malta, o sea que viene muy al pelo de lo que estamos tratando, porque el señor barón de Gavir es tan noble, que hasta el teléfono que... No está preparado esto, como podéis imaginar, no. Pero es el himno de la Orden de Malta, bueno, a la que él pertenece, claro. Bien, como digo, el conde Retamoso escribió lo siguiente: en la imperial ciudad eligió tras su exilio construirse un foro de sosiego y de paz en su cigarral de Menores, que según su confesión fue el lugar donde su alma se serena y se restaura. Acompañado poco antes de morir de mi padre, en su último atardecer toledano, y contemplando el espectáculo del crepúsculo, se despidió de su querida ciudad musitando «Toledo, luz de mi vida». Allí, desde la cruz que levantó en el cerro más alto del Cigarral, desde donde divisaba Toledo entero, junto a sus queridos cipreses y olivos. Su otro nieto, Gregorio Marañón, actual marqués de Marañón, sigue indefectiblemente unido a Toledo, de cuya Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas es miembro honorario, así como de la Real Fundación de Toledo. Es evidente que en las páginas del libro hago mención expresa de una de las instituciones más valiosas para los historiadores de la nobleza española. Y me refiero, por supuesto, al Archivo Histórico de la Nobleza, que está situado, como todos ustedes saben, en el Hospital Tavera, que pertenece a la Casa Ducal de Medinaceli, con estos magníficos patios renacentistas y que, evidentemente, es un lujo tener en Toledo, y además es una maravilla el haber promovido esta iniciativa de agrupar en un solo lugar a más de 200 archivos personales, familiares, de títulos nobiliarios españoles y también de familias nobles no tituladas, porque también hay archivos de familias no tituladas en ese archivo, y es verdaderamente una joya. Su modélica labor es ayuda valiosísima para los investigadores, y desde el archivo del Marqués de Mendigorría, a cuyo título también dedico un capítulo, hasta los últimos llegados a la institución, constituyen un repositorio archivístico de primer nivel internacional. Uno de ellos, el de los Marqueses de Santa Cruz, a quien dedico otro capítulo, llegó al Archivo Histórico de la Nobleza en octubre de 2021. He podido comprobar in situ su magnífica instalación, garantía de la preservación de sus valiosos fondos. Menciono también en el libro el Palacio de Galiana, a orillas del Tajo, vendido por el duque de Peñaranda Alejandro Fernández de Araoz y Carmen Marañón, abuelo de Sofía Palazuelo, actual duquesa de Huéscar. De otro edificio interesante, el toledano Castillo de Guadamur, construido por el conde de Fuensalida, cuenta su relación con los morenés condes del Asalto, ¿no? Y también pues, con los morenés marqueses de Argüeso, condes de Villada, etc. No olvido, por supuesto, a los condes de Orgaz. ¿Quién no ha estado en la iglesia de Santo Tomé visitándola y viendo el famoso cuadro del Greco? Bien, del anterior conde de Orgaz, anterior poseedor del título, fui amigo hasta su fallecimiento, y mencionar el cuadro de este cuarto señor de Orgaz, Gonzalo Ruiz de Toledo, en la mencionada iglesia de Santo Tomé, pues es una obligación, ¿no? También cuento del Lignum Crucis dado por San Pío V, a don Juan de Austria, cuando fue a Lepanto, y que ese hermano de Felipe II indicó fuese llevado al convento de Santa Leocadia en Toledo, pasando luego a los vizcondes de Montserrat, hoy también marqueses de Tamarit, a quien dedico otro capítulo. Muchos toledanos siembran las páginas del libro, como la marquesa viuda de Moctezuma y de Gorbea. De Mora de Toledo eran los Mora, que recibieron el título de marqués de Tamarón, con cuyo actual titular, Santiago de Mora Figueroa y Williams, embajador de España y director que fue del Instituto Cervantes, he dialogado largamente, obteniendo jugosos datos y anécdotas de su jovial conversación. Es una delicia hablar con Santiago de Mora Figueroa, una persona de una enorme cultura, de un enorme sentido del humor, verdaderamente increíble, y que, bueno, pues hemos compartido pizzas y cafés en mi casa, porque realmente es una delicia hablar con alguien de esa capacidad como escritor y de esa agudeza en la conversación. El libro es un recorrido amable por la historia de España a través de 48 títulos nobiliarios que intenta destacar la necesidad de valorar este hecho premial, la concesión de títulos. Por cierto, antes hablaba del derecho premial y algunos se habrían preguntado ¿qué es eso del derecho premial? Yo conozco el derecho civil, el administrativo, el laboral, el romano, pero ¿qué es el derecho premial? Es todo lo contrario, lo opuesto al derecho penal, ¿de acuerdo? Es decir, el penal pune, o sea, castiga, y el premial premia, y esto es una parte de este derecho premial.
Bien, la concesión de títulos. La mayoría son antiguos, pero antigüedad no es sinónimo de anacronismo, por mucho que algunos, con la peregrina idea de que el derecho hereditario es recusable, intenten denostarlos y procurar su desaparición. Anécdotas o sucedidos curiosos pueblan el libro y gloso algunos. Hablo del duque de Morny, hijo de la reina Hortensia, madre de Napoleón III, y de Auguste Charles, conde de Fleur de la Bellarderie, a su vez hijo natural, o más bien sacrílego, de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, por lo que afirmaba, decía él en francés, «J'ai un grand-père évêque, une mère reine, un frère empereur, et tout cela est bien naturel». Algo así como, tengo un abuelo obispo, una madre reina, un hermano emperador y todo muy natural. Era hijo natural y descendiente de natural por todas partes, ¿no? Y se olvidaba además de su esposa que era nada menos que Sofía Trubetskoy, hija del príncipe Trubetskoy, pero en realidad hija natural de Nicolás I de Rusia. Por tanto, hasta su esposa era muy natural en este caso, ¿no? Ella fue la Sofía, duquesa de Sesto, después casada con el marqués de Alcañices, José de Osorio y Zayas, duque de Sesto y marqués de Alcañices, elegantísima y cosmopolita organizadora de la famosa rebelión de las mantillas, de quien mi recordada amiga Ana de Sagrera escribió una excelente biografía, una rusa en España, Sofía, duquesa de Sesto. Cuento del marqués de la Regalía, uno de los más famosos cocineros de su época. El marqués de la Regalía, bueno, pues era un gran gastrónomo, como lo fue también el séptimo conde de los Andes, Paco Andes llamado, ¿no? Francisco Moreno y Herrera, séptimo conde de los Andes, cuya hija, Imelda Moreno de Arteaga, decía de los huevos fritos, y voy a leer porque es que no tiene desperdicio en la descripción de los huevos fritos que dice esta señora, ¿no? Un par de huevos de gallina campera, te lo dedico, un par de huevos de gallina campera fritos en mucho y muy caliente aceite de oliva, de yema temblorosa, clara cuajada, blanquísima por arriba, tostadita por abajo, una puntilla. Y su escolta de patatas fritas doradas y crujientes. A partir de ahí los añadidos que cada uno prefiera, unos pimientos verdes, un poco de tocino, un plato sencillo, solo en apariencia. Freír bien un huevo requiere una técnica depuradísima. Si no, lo que salen son huevos cocidos en la sartén. Pero bien hechos son una obra de arte de las de, y nunca mejor dicho, toma pan y moja. Vaya esto en homenaje, por cierto, al señor presidente de la Academia de Gastronomía y a su hijo, a su ínclito hijo aquí presente. Cuento también de la rareza de la transmisión nobiliaria, cognaticia de los barones de Algerri y de la valentía de su actual titular, también marqués de Camps. Recuerdo que Jorge de Camps, marqués de Camps, título pontificio, y barón de Algerri, título del reino, en una ocasión él era entonces la cabeza del cuerpo de la nobleza de Cataluña, ¿no? Vive en Gerona, y un día le dije, Jorge, quiero hacerte una entrevista para mi periódico, ¿no? ¿Y sobre qué quieres hacer? Pues sobre la monarquía. ¿Sobre la monarquía? ¿Aquí en Cataluña? Pues sí, sobre la monarquía. Lo dudó un poquito, pero al cabo de unos días me llamó por teléfono y dice, Amadeo, tengo 70 y tantos años, ¿qué me importa? Voy a decir lo que me parece, sí, con valentía. Y le hice una entrevista que se publicó y que es una joya de valentía, de coraje y de decir lo que piensa sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Me pareció fantástico. Bien, algunos títulos del reino miran por encima del hombro a los títulos pontificios. Digo esto porque acabo de citar al marqués de Camps. No caen en la cuenta de que si a los primeros les concedió la merced un monarca español, a los segundos se la otorgó quien coronaba reyes y emperadores, el Papa. Algunos argumentan que los títulos pontificios recaían sobre nuevos ricos, lográndose gracias al dinero. Hablar así es desconocer el origen no solamente de los títulos pontificios, sino también de muchos títulos nobiliarios españoles. Hago una salvedad. Por ejemplo, la profesora Felices de la Fuente tiene un libro dedicado exclusivamente a la venalidad, se llama así, de los títulos nobiliarios en el tiempo de Felipe V. Había hasta cuota, o sea, el precio del título estaba establecido. Por tanto, cuando me dicen los títulos del reino, no, el título pontificio es los que se compran y se venden, porque le das 4 duros al Papa y te dan un título pontificio. Mentira, no es así. Y por cierto, digo aquí, aparte de no ser exacto, ¿no es igualmente cierto que no pocos títulos del reino se consiguieron gracias a armar ejércitos y dotar naves, cosa que se lograba precisamente gracias al dinero? ¿No es también cierto que durante mucho tiempo existieron los llamados títulos beneficiados, mecanismo fiscal puesto en marcha por Carlos II hasta el punto de que Domínguez Ortiz afirmó que bajo ese monarca la venta descarada de títulos tomó proporciones sin precedentes en la propia Castilla?
Y no es una diáfana verdad que destinar el dinero para las obras caritativas que la Iglesia realiza desde hace siglos es un modo bastante digno de emplear el peculio de uno, ¿no? O sea, a santo de qué denostar, por tanto, los títulos pontificios. En el libro recuerdo como cuando, yendo a cenar, esto es una anécdota que tengo que contar porque no puedo no contarla. Hace pues unos años estaba yo con el conde de los Andes, Iván Moreno de Cózar y Landal, actual conde de los Andes, grande de España, marqués de la Liseda y conde consorte de Corbull, y me fui a cenar con él y con un buen amigo que es el actual presidente de la Academia Nacional de la Historia del Perú, y José de la Puente Brunque. Y fuimos a Casa Lucio. Si ustedes han estado en Casa Lucio, pues sabrán que es un lugar muy típico de Madrid, ¿verdad? Donde se comen pues, los famosos huevos estrellados o huevos de casa. Bueno, llegamos y no había mesa. No habíamos reservado, no había mesa, y entonces pues estábamos muy, en fin, decepcionados. Y entonces se le ocurrió algo a Iván, al conde de los Andes, y dice, por favor, llame usted a Lucio. Entonces vino Lucio, y dice, mire, usted le dijo a mi abuelo Paco Andes que siempre que viniera a su casa tendría mesa puesta. Y dice, pues es verdad. Nos puso una mesa y cenamos maravillosamente esa noche. Fíjese usted que algunos me dicen que el título nobiliario ya no sirve para nada. Pues fíjese, en este caso nos sirvió para una opípara cena en Casa Lucio. Bien, su abuelo Paco Andes, el famoso Savarin o Savarin, así firmaba con seudónimo sus relatos en la ABC, que es donde escribía, sobre gastronomía. Bueno, pues nos sirvió, por tanto, para poder cenar esa noche. Es muy útil para los historiadores de la nobleza que los miembros de esta escriban y publiquen sus memorias. Así hizo Piedad de Iturbe y Scholz-Hermensdorf, marquesa de Belvis de las Navas, casada con el príncipe Maximiliano Egon de Hohenlohe-Langenburg, padres del famoso Alfonso de Hohenlohe, que a ustedes les sonará porque fue el impulsor del turismo marbellí. La vida de ensueño, aunque también de dolores y renuncias de Piedita, como era conocida, transcurrió entre México, París, San Petersburgo, Berlín, Nueva York, Madrid y el Quejigal, a escaso 100 kilómetros de aquí, de esta ciudad de Toledo. Entre las muchas graciosas anécdotas contadas por Piedita está la de la bajita y regordeta duquesa de Nájera, que cuando fue con su marido embajador extraordinario en San Petersburgo para la coronación del zar Nicolás II, decía Piedita, llevaba cuantas alhajas poseía, hasta sortijas cosidas en el corpiño para no desperdiciar ninguna. Sobre su altísimo peinado, diadema, airón de plumas. Tan alto es el promontorio que el príncipe de Dolgoruque le dijo a Piedita, la duchesse de Nájera a la nez où elle devrait avoir le nombril. O sea, tiene la nariz donde tendría que tener el ombligo. Su madre, Trinidad, luego duquesa de Parcent, vivió en Berlín cuando su marido Manuel de Iturbe era ministro de México en Alemania. Parece que cuando Cecilia de Mecklenburg-Schwerin, que era la princesa heredera, la casada con el príncipe heredero el Kronprinz, ¿no? El príncipe heredero del Imperio Alemán, la recibió a esta señora mexicana, ¿no? Mexicana de gran familia, pero mexicana, pues la alemana dio a pensar que, dice, gracias a Dios que habla usted alemán. Me preguntaba estos días cómo me entenderé con la mujer del ministro de México, a lo que Trinidad, con salero andaluz, le contestó, Vuestra Alteza esperaba, por lo visto, verme entrar con pluma en la cabeza al estilo indio, ¿no? La princesa Beatriz de Hohenlohe-Langenburg, hija de Piedita, me contaba que su padre salvó a muchos judíos de las garras del nazismo. Su amor por la paz se manifestó en la práctica en muchas ocasiones, como cuando en 1938 fue mediador en la crisis de los Sudetes, en la que Hitler pretendió anexionar Checoslovaquia, con el fin de prevenir la guerra. El príncipe Max intermedió entre Konrad Heinlein, presidente del Partido Alemán de los Sudetes, y el primer ministro checoslovaco Milan Hoxha. Ya durante la Segunda Guerra Mundial intentó repetidamente establecer contactos de paz con Hermann Göring y con Heinrich Himmler. Estaba en contacto con Pío XII y trató con Hitler y Churchill, así como con muchos diplomáticos y altos funcionarios británicos y alemanes. He pasado horas de conversación, muchas horas de conversación, con un personaje de otra época. Tiene hoy 101 años. Pero a la vez muy consciente del tiempo en que vive. Es el actual marqués de Camporreal, el embajador Luis Guillermo Perinat y Elío, que representó a nuestro país en Moscú y en Londres, donde, me contaba, la reina Isabel II de Inglaterra le llegó a decir, quedamos tan pocos reyes. Arturo, esto es muy bueno, me lo contó él, y es que esto no tiene desperdicio. Arturo era un boliviano, chofer de la Embajada de España en Londres,
Y en una ocasión, bueno, pues el embajador Perinat, el embajador Campo Real, pues se tuvo que poner el uniforme diplomático, que si ustedes lo han visto, pues es una cosa esplendorosa, ¿no? Llena de, en fin, de bordados en dorados y tal, y con sus condecoraciones. Entonces, parece ser que el chofer le dijo: señor embajador, ¿no le importaría que me hiciese una fotografía con usted? La quiero mandar a mi pueblo porque está usted igualito, igualito que Simón Bolívar. Dice, su padre, Luis Perinat, diplomático también, que cuando fue destinado a La Haya se dio cuenta de que una ciudad tan triste, fría, lluviosa no era para él, decidió abandonar la carrera. Dijo, esto no es para mí. O sea, eso de andar viajando a ciudades frías y desagradables no es para mí. Así que se dedicó ¿a qué? A la escultura. Era un gran escultor, Luis Perinat, y realizó nada menos que la estatua de su amante para la tumba de su amante, que era la famosa Claude Merod. Claude Merod era la amante a la vez de Leopoldo II, rey de los belgas, al cual le llamaban le roi Cléopold. Cleopoldo, no Leopold. Bien, pues en el cementerio Père Lachaise, en París, que por cierto, si no lo conocen, les recomiendo que vayan porque es una maravilla de cementerio, pues ahí está esta estatua, ¿no? Era amante, como digo, de Leopoldo II. ¿Cómo se enteró el actual marqués de Campo Real, 101 años, insisto, del estallido de la Segunda Guerra Mundial? Había ido a comer con su amigo el conde de la Quinta de la Enjarada a casa del príncipe Napoleón Murat, cuando el mayordomo anunció así que estaba servida la mesa. Le prince est servi. Je dois vous annoncer que la guerre a éclaté. El príncipe está servido. Os debo anunciar que la guerra ha estallado. Y se fue. O sea, era una forma muy sutil de decir que había empezado un desastre, ¿no? Seguramente se acordarán ustedes del escritor José Luis de Vilallonga y Cabeza de Vaca. ¿Quién no se acuerda del famoso marqués de Castelbell, ¿no? Autor, por cierto, de la biografía, una de las biografías más importantes del rey don Juan Carlos, una biografía autorizada totalmente del rey don Juan Carlos. Pues bien, un buen amigo barcelonés me contó que su padre, Salvador, padre de José Luis de Vilallonga, Salvador, barón de Segur, que era exquisitamente elegante y hasta algo atildado, puntilloso en cuestiones de protocolo, pues le sucedió lo siguiente. Y si no, è vero, è ben trovato, decimos los italianos, ¿no? Pero en fin, es interesante. Parece que una vez estaba con don Juan de Borbón, con el conde de Barcelona, ¿no? Y bueno, pues don Juan de Borbón le reconvino al barón de Segur por tardar tanto en arreglarse, diciendo que él empleaba muy poco tiempo en su acicalamiento, a lo que Castelbell y Segur le respondió sin dudar, sí señor, y se nota. No hace mucho, mi buen amigo y colega, el doctor Antonio Burgueño, me presentó a Alejo Vidal Cuadras, varios años vicepresidente del Parlamento Europeo. Este me contó una anécdota sobre su primo hermano, del mismo nombre, Alejo Vidal Cuadras, gran pintor, retratista internacional, que ha retratado a la mayoría de la jet set internacional, sobre todo, y de la alta nobleza europea y también de la realeza europea. Bien, ambos solían vivir en París con muy poco dinero, vamos, con casi nada de dinero, y entonces decidieron hacer lo siguiente. Entonces, ellos miraban en el Figaro, en el diario, cuando había una boda buena, de postín, que se llama, ¿no? Una boda de postín. Y entonces decían, a ver, una buena boda, pues el domingo, el sábado, tal, tal. Entonces, se cascaban un buen chaqué, tenían muy buena planta, los dos altos y pimpantes, y se iban a la boda sin ser invitados, por supuesto. Claro, los de la novia pensaban que eran amigos del novio, los del novio de la novia, y comían fenomenal y conocían a lo mejor de París. Por tanto, eso me lo contó Alejo Vidal Cuadras, en fin, muy divertido. Bien, es posible que no le suene otro título catalán, el de Marqués de Castelldosrius. ¿A alguno le suena? Bueno, el Marqués de Castelldosrius, aparte de ser Manuel Oms de Santa Pau, fue virrey del Perú, embajador de España en la corte de Versalles, el facilitó el Tratado de los Pirineos, etc. Pero además de estas particularidades de la historia, pues es el título que lleva nada menos que Ágata Ruiz de la Prada, que esta sí la conocen seguro, todos ustedes, ¿no? Bien. Bueno, pues he pasado muchas horas hablando con Ágata sobre su familia. Debo decir que Ágata conoce perfectamente quién es, sabe quiénes son los marqueses de Castelldosrius, título que le viene por su familia materna, los Sentmenat, ¿no? Y sabe exactamente de dónde viene y está encantada de ser marquesa, debo decir. Mujer emprendedora y muy consciente de quién es, contra lo que algunos pueden pensar, le gusta que la llamen marquesa. Me contaba que los Sentmenat se casaban con mujeres ricas,
Cuando la mujer es la que tiene el dinero, decía, el hombre es menos proclive a sentirse superior a ella. En la familia materna de Ágata, la mujer nunca ha estado sometida al hombre. También me contaba, divertida, que de su madre aprendió dos cosas curiosas. Que una señora jamás se debe sentar al lado del chofer y jamás debe abrir la puerta. Así tenga que esperar horas a que se la abran, ¿no? Era la época en que, digamos, las señoras o los señores iban en coche con chofer o con mecánico, como se decía en Madrid. Por cierto, yo algunas veces me pregunto, ¿por qué le llama mecánico a la gente bien de Madrid a los choferes, ¿no? Sencillamente porque la gente de esa época, los que podían tener coche, ¿no? Pues en los años 20, digamos, pues el chofer tenía que ser mecánico, porque los coches se estropeaban con 2x3 y había que dar a la manivela y abrir el capó y tal. Entonces eran choferes y mecánicos, naturalmente que eran mecánicos, ¿no? Pocos saben que el promotor de la gimnasia y la educación física en España y también del funambulismo y la acrobacia fue Francisco de Aguilera, conde de Villalobos, cuyo hijo fue el famoso Marqués de Cerralbo, cuyo palacio con su soberbia colección de arte es uno de los museos más interesantes de Madrid. Les invito a visitarlo. Un curioso miembro del linaje fue María Manuela Moctezuma Pacheco, nieto de Silva y Guzmán, marquesa de Cerralbo y de Almarza. Y esta anécdota es curiosísima. Esta buena mujer se muere y, bueno, entonces la velan en la iglesia, cercana a su casa, a su palacio, y, bueno, la ponen en un catafalco con el ataúd abierto, ¿no? Y dejan una serie de criados pues, para que velen el cadáver durante la noche. Pero este aquí que los criados se duermen, todos, pero el sacristán no se duerme, y el sacristán ve brillar en la mano de la marquesa de Almarza un anillo espectacular. Y entonces decide, hombre, ¿para qué lo va a necesitar esta buena mujer en el ataúd y en la otra vida este anillo magnífico, cuando yo puedo dar de comer a mis churumbeles con este anillo? Bueno, entonces, pues nada, decidió que había que quitarle el anillo a la señora. Entonces se acercó al cadáver, ¿no? Intentó arrancar el anillo con tan mala fortuna o buena fortuna que la señora marquesa se despertó. Estaba cataléptica, estaba en una catalepsia que se llama en medicina, ¿no? Y, bueno, pues evidentemente pegó un grito tremendo. La señora, el sacristán, se desmayó y se cayó al suelo, ¿no? Y, por supuesto, que a partir de ese momento la señora marquesa le concedió una pensión vitalicia al ladronzuelo sacristán y vivió toda su vida gracias a ese acto, digamos, de latrocinio, ¿no? Bien, la abuela de Fernando de Aguilera, actual marqués de Cerralbo, fue espía en Madrid y al descubrirla la sentenciaron a muerte. Pero una prostituta se inculpó para salvar la vida de la marquesa. Finalmente no mataron a ninguna de las dos, pero la abuela de Fernando, actual marqués de Cerralbo, desde entonces alquiló a su salvadora un piso de por vida por el módico precio de 1 peseta. Fíjense qué curiosidad. El anterior conde don Aníbal de Casasola, ya fallecido, es el padre, adivinen de quién, de Bertín Osborne. Presentador de televisión, cantante, en fin, showman, etc. Este se caracteriza, entre otras cosas, por carecer de pelos en la lengua. Una de sus más valientes declaraciones la realizó en Televisión Española en 2015. Harto de la insistencia en las dos Españas, afirmó: a mí me mataron a 7 tíos carnales fusilados en Paracuellos, y no lo digo nunca, y lo he olvidado. Y si me olvido yo, se pueden olvidar los demás. Fíjense, hay que tener narices, por decir otra cosa, para decir esto actualmente. La reconciliación y perdón mutuo propio de la transición es un valor que debería mantenerse. ¿Cuándo se pasará página de los actos luctuosos de antes, durante y después de la Guerra Civil? Repaso de la participación del duque de Grimaldi en la Sanjurjada de 1932 y su destierro en Villas Cisneros. Se empeñaban en llamarle ex-duque de Grimaldi. Esto es una manía que tienen algunos, a los reyes que ya no reinan les llaman ex-reyes, ¿no? Y a los títulos a los que les quitan el uso del título o les impiden el uso del título en época, en ese caso, republicana, estamos hablando del año 32, insisto, pues llamarles ex-duque de no, o sea, es duque de Grimaldi, pues usted no lo reconoce, pero duque es, ¿no? O sea, que llamarle ex-duque de Grimaldi es un absurdo. Bien. Bien, entonces, bueno, por cierto, que en muchas repúblicas europeas, esto me consta, lo he vivido yo personalmente muchas veces, en Francia, en Portugal, en Italia, se utilizan los títulos nobiliarios por todas partes
y son repúblicas. Y les contaré una anécdota. El año pasado, cenando en París con el Jacques de Cruzold, duque d'Uzès. Los duques d'Uzès son son los primeros padres de Francia, o sea, la primera nobleza francesa, lo mejor. Y entonces Jacques de Cruzold, duque d'Uzès, me dice: Amadeo, te voy a enseñar una cosa. Me saca su DNI, ¿no? Me lo muestra y veo con gran asombro, por mi parte, que pone Jacques de Cruzold, duc d'Uzès, en la República Francesa. Es decir, los jefes de las casas nobiliarias francesas, si lo piden al garde des sceaux, que se llama, o sea, el ministro de Justicia, pueden utilizar en su documentación oficial, en República Francesa, insisto, el título de su familia, cosa que no sucede en España, siendo así que en España los títulos nobiliarios son de uso legal, ¿no? Una curiosidad. Bueno, hecha esta salvedad, digo que el actual rey don Felipe VI no ha concedido ningún título nobiliario. Se ha limitado a firmar las sucesiones de los ya existentes. Su padre, el rey don Juan Carlos, concedió varias decenas, y entre ellos el marquesado de Marañón, con grandeza de España, otorgado al embajador Gregorio Marañón Moya, hijo del gran médico e historiador Gregorio Marañón y Posadillo. Bueno, y nos acompaña el conde Retamoso, su nieto, como sabemos muy bien. Hablar de los Marañones es hablar de Toledo. Es probablemente una osadía hablar de Marañón aquí en Toledo, vamos, y delante de su nieto, pero en fin, perdón, Álvaro, no descubrí nada nuevo, pero quiero recordar cómo se enteró Gregorio Marañón Moya que iba a ser marqués. En una mañana de abril de 1987 recibió una llamada de su amigo el general Sabino Fernández Campos, se acordarán ustedes que fue jefe de la casa de Su Majestad el Rey. Le comunicaba que el monarca le llamaría en media hora para darle una buena noticia. Estupendo, Sabino, estaré esperando a sus órdenes, respondió Marañón. Un fuerte abrazo, Gregorio, se despidió Sabino y añadió antes de colgar: adiós, querido marqués. O sea, se le escapó. Muchos de quienes ya pasamos de cierta edad hemos visto con regocijo algunas de las películas en las que actuaba cierto simpático y prognático actor, autor y director teatral llamado Luis Escobar y Kirkpatrick, marqués de las Marismas del Guadalquivir. Y marqués de Guineche en las películas de Luis García Berlanga, ¿no? Como La escopeta nacional, etcétera, etcétera. Y para los amigos, Panzas, porque se le llamaba Panzas, ¿eh? Bien, personaje de gran humor y desparpajo, de innata distinción, a la vez que de una sencillez y afabilidad enormes. Alejandro Aguado, titular del marquesado a principios del siglo XIX, fue gran amigo del general José de San Martín, libertador de varias naciones sudamericanas, y fue albacea testamentario de Aguado. Luis Escobar, en su casa del Parque del Conde de Orraz, tenía un jardín y una piscina donde se bañaba desnudo. Al que no le guste, que no mire, decía, y afirmada, y decía bien, cuando sentenciaba: aristocracia es una palabra que los aristócratas no solemos pronunciar. Eso ustedes, nosotros decimos sociedad, los amigos de toda la vida, las familias conocidas. Bien, y como me dicen que tengo que acabar ya y tengo mucho rollo para contar, voy a contar una última anécdota de Luis Escobar, o dos, porque realmente tendría para mucho más, ¿no? Pero está en el libro, todo lo demás, ¿no? Bueno, era un hombre muy ingenioso y divertido. En plena transición, después de tomar unas copas en Oliver con el figurinista Vitín Cortezo, levantó la mano y el camarero preguntó: ¿quieren la nota? Luis Escobar dijo: queremos la cuenta, la nota ya la hemos dado nosotros. La actriz María Asquerino relató: una vez salíamos de un cóctel en casa de un amigo y Luis cogió el ascensor para bajar, cuando en la época estaba prohibido coger el ascensor para bajar, solo se utilizaba para subir. Cuando se abrió la puerta del ascensor, el portero furioso le increpó a gritos: ¿cómo ha bajado usted en ascensor? Divinamente, contestó Escobar. Homosexual conocido, en cierta ocasión se encontró en la calle con un amigo acompañado de un atractivo joven. Su amigo le dijo: hola Luis, te presento a mi sobrino. El marqués le contestó: ah sí, ese era sobrino mío la semana pasada. Otra vez contaba que la condesa de Chevigné le dijo un día a su nieta al respecto de la elegancia: mira, hija mía, no lleves nunca más de 2 colores a un tiempo, no hagas nunca pis delante de un hombre que te quiera y no bebas jamás levantando el dedo meñique, y con eso ya puedes ir por el mundo. Bueno, con eso termino la charla de hoy. Podría haber continuado, pero no quiero aburrirles, además creo que hay que terminar ya. El resto está en el libro y bueno, espero que lo disfruten y lo puedan leer. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer el escucharle, muy interesante. Y decirles que realmente, bueno, pues para nosotros, para este ayuntamiento, pues es un lujo el haber tenido aquí a don Amadeo en presentarnos este libro. Realmente, como ha dicho José María, estamos inmersos en conseguir la candidatura para Toledo la capital europea de la cultura en 2031. Y yo creo que actos como este, pues de esta excelencia, pues nos apoyan para poder conseguirlo. Y también quiero dar las gracias a José María, sobre todo a la sociedad toledana, porque realmente es cierto que es una asociación, digamos, cultural muy importante para nuestra ciudad, por sus publicaciones, por sus investigaciones, no solamente de Toledo capital, sino también de toda la provincia. Así que muchísimas gracias y un placer haberle tenido aquí, José María. Es que simplemente me quiero saltar levemente el protocolo para dos cosas. Una, aparte de agradecer a este ayuntamiento todo lo que ha hecho, esta es una de ellas, y la otra es hacer un acto de justicia. Cuando esta sociedad comienza, después de unos años de latencia, su actividad, cuando se rehabilita, esta sociedad fue fundada el 4 de diciembre de 1981 por 3 personas, que son Ventura Lebric, Mario Arellano y José Luis Ruz, pero digamos, después de un periodo de latencia, se revitaliza en el año 2019, noviembre de 2019, desgraciadamente vino la pandemia, y hasta el 9 de octubre de 2022 no pudimos tener el primer acto oficial de revitalización de la sociedad. En ese acto, gracias a Amadeo, a quien tanto debe esta sociedad y a quien tanto debo yo, porque como es un amigo, pues se lo digo públicamente, tuvimos la presencia y además tuvimos el honor de comenzar con un broche de oro, que fue contar con Su Alteza Real, don Pedro de Borbón, dos Sicilias y Orleans, duque de Calabria, quien aceptó el título de consejero honorario protector de esta casa, lo cual es algo que nos honra profunda, total, meridiana y profundamente a nuestra sociedad. Pero hubo una carencia ese día, y es que nuestro querido Manolo, el barón de Gavín, por motivos de salud no pudo acudir con nosotros. Entonces, hoy tenemos que hacer el acto de justicia, se lo he pedido a Amadeo, si le parecía bien, que es entregarle su medalla y su título como consejero de la sociedad, para lo que pido que, Ana, concejal, me acompañes. Me gusta mucho Toledo, votaré por la candidatura. Y la medalla la tienes que poner tú. Y como esto es un maravilloso broche final, y como decía algún obispo, hay que estar in misa et in mensa, a continuación en el patio de recepciones, que están ustedes invitados a tomar un pequeño vino español. Muchas gracias.